Un saludo para todos cordialmente, bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero hablarles sobre lo que dice las escrituras acerca de la interpretación cuando leemos o estudiamos las escrituras, que dentro de ese contexto lleva algunos significados sobre el tema de la interpretación o de lo que muchos llaman la teología, entre otros nombres también. Y antes de leer las escrituras, quiero darles a conocer lo que dice vía internet o en los libros, lo que significa no todos los nombres, sino algunos de ellos, para poder entender y comprender cuando nosotros hablamos sobre esos términos, cuando nosotros defendemos esos términos o cuando nosotros creemos de que estudiando o yendo a estudiar a universidades, a prepararnos, etcétera, creemos que es más para poder entender las escrituras. Y esto no es así. En la Biblia esto no es así. El estudio de la Biblia es muy diferente cuando habla sobre el tema de lo que debemos de aprender acerca de nuestro Señor Jesús. Y lo que nos enseña la teología es muy diferente. No porque yo crea o lo diga, o no porque no haya averiguado y esté hablando a la ligera, sino que vengo mucho tiempo estudiando estos temas. No, el fin no era para hacer estos videos, sino era para poder yo conocer la verdad. No digo que los que estudian están mal, no digo que esto no pueda ayudarles. Lo que estoy diciendo que esto no tiene nada que ver con que si entiendes o no entiendes las escrituras, ya si estudias o no estudias. A lo mucho lo que te puede ayudar es conocer algunas cosas, enterarte de algunas cosas, pero tal vez no las puedas discernir ni las puedas poner por práctica, ya que esto no tiene nada que ver. Y voy a darles a conocer para que vean los significados. Iré poniendo en la pantalla. Esto lo busqué en internet con unas simples preguntas de qué es la teología, de dónde viene, quién la creó, qué significa, etc. Y quiero que noten porque bien las cosas, porque tanto lo que hace el mundo es una réplica en lo que ahora hace la iglesia. Ya no es lo que nos dice Dios hacerlo en la iglesia, sino lo que hace el mundo, replicarlo dentro de la iglesia para ayuda tal vez de algunos hermanos que no puedan entender las escrituras o viceversa. No quiero que me malinterpreten mis palabras, no estoy en contra de eso, sino en contra de cómo se ha utilizado, qué es lo que se ha hecho con lo que ellos han podido aprender o hacer con estos estudios, ya que todo esto lleva a una sola cosa, y es el estudio de la Biblia. Fuera de eso hay ideas, pensamientos, filosofía, etcétera, que ya se darán cuenta cuando leamos un poco. Voy a presentarles primero lo que dice cuando yo puse quién o de dónde sale la palabra teología en la Biblia. Lo puse en internet. ¿Quién fue quien lo sacó? Yo solamente voy a presentar por tema de tiempo solamente algunos significados, algunos contextos y lo que me ha dado internet a lo primero que he encontrado, no por negligencia, sino porque está dentro de todo la argumentación de lo que yo he podido leer, porque en cada página, en cada link, en cada sitio web, cada uno lo pone a su manera. Obvia algunas cosas, pone otras cosas, etcétera. Pero todo lleva lo mismo. Así que esto lo digo con el fin de aclarar de que aquí no es mi posición, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que es lo que dice de una u otra manera cuando buscamos y encontramos realmente lo que puede significar. La palabra teología viene. ¿De dónde? El filósofo griego Platón
427 a.C. fue cuando nació, o fue, también pudo ser, está entre el 427 o 428 a.C. Fue el primero en utilizar el término teológico en su obra La República. Él fue el primero quien utilizó esta palabra. ¿Quién era? Fue un filósofo, fue griego, prácticamente fue un pagano, literal. Ahora, el origen del término proviene del griego teolegión, tal cual como se escribe, que se refería al lugar de los dioses en los teatros griegos, donde ellos se congregaban, lugares, ¿no?, donde estaban los pensadores, los filósofos, etc. Eso es lo que podemos encontrar sobre esta palabra, ¿ok? Es solamente a la brevedad lo que les puedo dar a conocer. Ustedes pueden seguir indagando, seguir leyendo mucho, porque Platón, el maestro de Platón fue Sócrates, y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Y si ustedes van a la historia, pues van a poder ver todo lo que ha podido desarrollarse con aquellos personajes, tanto en las universidades, en las escuelas, en lo que la historia nos cuenta y en lo que lo normal y lo común de las personas no conocen, porque justamente, como muchas veces digo en mi video, no hacemos la tarea. Y bueno, esto va a depender de cada uno de nosotros. Yo solamente aquí les plasmo algunas cosas para que podamos al menos defendernos y empezar el camino del estudio o de la investigación, para nosotros poder conocer la verdad, y esa verdad que nos hará libres. Ahora, esta palabra teología ahora se va al ámbito cristiano, porque conocemos de que esto fue antes de Cristo. La teología y comenzó ahí por los griegos. Y ahora miren lo que dice la teología. Vamos a hablar de lo que ahora se conoce por el mundo cristiano, ¿no? La teología cristiana. La teología, del griego teos, que significa Dios, deidad, y logos, que significa estudio. Es la disciplina que estudia a Dios y su fundamento en los textos sagrados, la tradición y los dogmas religiosos. ¿Hay alguna diferencia en esto? Pues el que quiere decir que sí, pues que lo defienda a su manera, pero no hay ninguna diferencia. Es lo mismo, solamente que ahora es en un ámbito cristiano. ¿Saben cómo que es igual? Como la música del mundo, pues le ponemos ahora música cristiana. Las celebraciones del mundo, como la Navidad del mundo, pues le ponemos ahora Navidad cristiana. Para mí es lo mismo, es un poco de lo demás. Para mí no hay mucha diferencia. La teología histórica se ocupa de aquellos que estudiaron la Biblia. Es una rama de los estudios teológicos que investiga el sociohistórico y cultural, los mecanismos que dan lugar a la teología, ideas, sistemas y estados. Esto es en un ámbito cristiano. Es muy recurrente que escuchemos siempre a las personas teólogas, apologistas, hermenéuticos y entre todo lo que hay, que vayan a otros libros, que muestren muchos libros de lo que dice la iglesia, de lo que dicen los padres de la iglesia, y lo peor es que se atacan entre ellos, tanto el católico como el protestante, el adventista como el bautista, el trinitarismo como el unicitario, y etcétera. Todos debaten, todos se atacan, pero todos utilizan, la mayoría de ellos, no puedo decir todos, pero la mayoría de ellos utilizan el mismo fundamento. No son pocos los que solo se dejan guiar plenamente con las escrituras y muestran todo, no solamente una parte o no solamente ideas, sino todo en general. Voy a leerles ahora también lo que significa, por ejemplo, el término apología, ya que también lo escuchamos muchas veces en otros videos o por ahí en algunos debates. Viene del griego
apología, igual, de Grecia. Casi todo viene de ahí. Significa defensa. En el sistema jurídico griego clásico, la apología era el discurso o explicación formal que el acusado hacía para responder a los cargos. Esto es en defensa propia, ¿verdad? Trata sobre temas diversos como los teológicos, religiosos, culturales, filosóficos, éticos, históricos, científicos, etc., ¿no? Ahora, puse también en internet historia de la teología cristiana, ¿no? Cómo comienza esto más o menos. Y esto es lo que me botó internet ahora, actual, no es antiguo ni nada, le estoy hablando de actual. Dice, la doctrina de la Santísima Trinidad, considerada el núcleo de la teología cristiana por los trinitarios, es el resultado de la continua exploración por parte de la Iglesia de los datos bíblicos, discutida en debates y tratados, finalmente formulada en el primer concilio de Niceo, en 325 después de Cristo, de una manera que ellos creen que es consistente con el testimonio bíblico y refinada en escritos y concilios posteriores. Lo que ellos definieron ahí, pues literalmente va de acuerdo con las sanas escrituras o con esas enseñanzas. Lo interesante está que justamente esas palabras Trinidad, Semana Santa, entre otras palabras, no están en la Biblia, no existen. El pastorado de mujeres, etc. Eso no hay. Pero sin embargo, la iglesia lo defiende, la iglesia habla sobre esos temas, lo hace, lo celebra, pero no hay fundamento bíblico. Ahora, ¿quiénes pueden interpretar la Biblia o quiénes pueden ser tal vez teólogos, apologistas, etcétera? Lo que dice en internet también no es todo lo que también podamos decir que va a ser así a ciencia cierta, ¿no? Pero solamente les estoy dando a conocer lo que dice ahí. Y miren lo que dice. Cualquier creyente, pero también la iglesia y los expertos en la Biblia, como los exégetas o hermeneutas. Son otros términos, son otras personas que estudian también las escrituras, y todo esto se entorna, o vamos a decir que se resume en que todos ellos estudian las escrituras, estudian la historia, algunos estudian otras más cosas sobre los libros de los padres, etc. Yo sé que cada uno de ellos va a defender su posición, sé que cada uno de la iglesia también lo va a hacer, y eso se respeta, pero hay que tener cuidado si se comparte o no se comparte entre los hermanos, porque una cosa es respetarlo y otra cosa es compartirlo, ya que lo único que ha hecho la teología durante muchos años es llevar a la iglesia al declive, y esto es un hecho, esto es una realidad, esto nadie lo puede negar, ya que porque los que han estudiado teología, sea en las iglesias evangelistas, sea en las iglesias católicas, sea en diferentes otras iglesias más conocidas en el mundo, etcétera, porque hablo en un plano general, y en la iglesia donde yo me congrego no hago la excepción, estamos incluidos también. Lo único que ha hecho es hacerle daño a la iglesia, daño a las personas, y lo peor de todo es dejar a Dios mal, ¿no? Es porque no han dado a conocer las verdades de las escrituras tal cual como Dios siempre nos las ha querido mostrar, como cuando su Hijo llegó y enfrentó a aquellos teólogos de sus tiempos, aquellos que conocían las escrituras de esos tiempos, aquellos que son esos intérpretes, esos que interpretaban la ley, aquellos que conocían, pero de que de una u otra manera no hacían que el pueblo conociera, sino que ocultaban las verdades, cambiaban las verdades,
agregaban cosas, como dicen las escrituras, que no quitemos, que no hay que añadir, y mucho menos, hermanos, podemos nosotros poner nuestros pensamientos, nuestras ideas, para nosotros tratar de ganar las almas, ¿no? Ya sea en el error, y eso está mal, ¿no? Eso está muy mal, y eso se ve, se refleja después en los hermanos cuando se retiran prontamente, cuando ni siquiera conocen bien las enseñanzas o las escrituras de la Biblia, ¿no? Y ahora, hermanos, dejando este tema o este estudio más que todo fuera de las escrituras, porque esto es algo que solamente es algo de historia, algo de lo que las personas han hecho para poder tal vez tener más posiciones, porque lo único que se ha logrado con eso es decir, yo estudié tantos años, yo tengo esta maestría, yo estoy apto para hacer aquello, lo otro, pero sin embargo, por el testimonio o por la forma en que hablan o en su comportamiento, nos demuestran que ni aún estudiando estas cosas, Dios puede manifestarse en un corazón duro. Vamos a las escrituras, dejando esto ya de lado, porque para mí lo más importante son las escrituras, y quiero aprovechar esto. En la Biblia encontramos 3 tipos de intérpretes, solamente 3 tipos de intérpretes. Bueno, en este caso, el intérprete de sueños, que lo vamos a ver en Génesis. Luego está el intérprete de lenguas, aquellos que interpretan la lengua, que lo vemos también en Corintios, en 1 Corintios, que lo vamos a leer. Y por último tenemos los intérpretes de la ley, aquellos a que Jesús los enfrentaba cara a cara. Y vamos a ver lo que nos dice las escrituras acerca de estos intérpretes y cómo se manifiesta, qué es lo que hacen, y en aquellos tiempos en qué ayudó y cuál fue el propósito también. Y vamos a ver si en estos días al menos tiene un rasgo de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Daniel capítulo 2. También encontramos en Génesis 40 el sueño de José, pero quiero leerles Daniel porque Daniel lo deja, tiene unas palabras más claras para nosotros poder entender y comprender cómo interpretó los sueños del rey, y conocemos, muchos de nosotros conocemos esa historia, ¿no? Vamos a leer Daniel capítulo 2 y quiero que lean conmigo algunos versículos para tener todo el panorama muy en claro. Voy a leer el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Quiero que noten un detalle. Daniel y sus compañeros oraron mucho a Dios, pidieron misericordia de Dios para que les mostrara estos sueños, que era un misterio para ellos. Los sueños, hermanos, solo Dios puede interpretarlos. Solo Dios. Hay muchas personas que le dan mucho significado y hay mucha experiencia de eso. Pero vemos aquí que acá hay un propósito grande y que Daniel tenía que orar a Dios para que le mostrara este misterio acerca de los sueños. No de las escrituras, sino de este sueño. Ahora, vemos también que dice en el versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. No olvidemos estas dos características. 21. Él muda los tiempos
y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sabiduría y ciencia, hermanos, a lo que hemos leído, sabiduría y poder, vemos que está ligado. La ciencia no solamente es de la tecnología que hoy conocemos, sino también es la ciencia de las escrituras, ya que la ciencia lo estudia todo y es el Señor quien nos muestra estas cosas. Ustedes saben que la base de este mundo que ha sido creada ha sido la palabra de Dios, y hasta el día de hoy en todos los estados, en la mayoría de todos los estados, la Biblia es el principio de todo, ¿no? Vemos que ahí están todos los parámetros para que este mundo pueda funcionar. Sigamos leyendo. Dice el 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, lo mismo que decía en las partes de arriba. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ese era el propósito, dar a conocer el asunto del rey, el sueño del rey. Respondió el rey y dijo a Daniel en el versículo 26, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y escuchen bien el versículo 30, lo que dice Daniel. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Quiero que volvamos a leer el versículo 21, ahí mismo. Daniel dijo que no se la reveló porque él simplemente es sabio, ¿no? Sino porque hay un propósito en las escrituras. ¿Okay? La sabiduría no solamente se trata del conocimiento, sino se trata de hacer la voluntad del Señor. Hacerla, ya que no por conocerla vamos a actuar como nos dice el Señor. Simplemente hemos conocido una verdad, pero que no la creemos muchas veces, o que no la hablamos, o que la cambiamos o la mezclamos. Dice que el gran error, el peor error que puede haber, es mezclar la mentira con la verdad. Y miren lo que dice el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. Ojo, da la sabiduría a los sabios. O sea que, habiendo ya sabios conocedores, hermanos que han estudiado mucho, que también oran mucho, pero no quita eso de lo que Dios puede dar aún más, porque lo que el Señor da, estos misterios que dicen, es espiritual, y lo que está en la Biblia, todo, absolutamente todo, es divino. Así que dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esta ciencia que es de la parte del Señor también igual. Cuando dice que la ciencia aumentará, en alguno de los versículos, esta ciencia, dice aquí, a los entendidos se las da. ¿Para qué, hermanos? Para dar a conocer cosas que no son claras, para dar a conocer y decir, no, eso todavía es misterio. No, lo que está escrito aquí en las Escrituras, lo que dice el Señor y lo que dice en segunda de Pedro, es que Él nos las ha revelado. Las profecías están reveladas, los testimonios son claros y no hay duda. No hay duda en qué debemos de creer, en dónde debe estar nuestra fe,
en dónde está fundada nuestra fe, no solamente es decir el nombre Jesucristo, sino que creerlo literalmente como Hijo de Dios, tanto en los cielos como en la tierra, porque eso es lo que la Biblia nos muestra y la declaración de nuestro Dios Padre lo que nos dice. Bueno, vemos que esta interpretación de los sueños por Daniel y también lo podemos ver en Génesis 40, pero por tiempo vamos a dejarlo, se lo dejo a ustedes. Pueden leer los sueños, la interpretación que le da José a los sueños también. Ahora vamos a ver la interpretación de lenguas. Esto está en 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Dice el Señor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Tiene un sentido también el hablar en lenguas, en interpretar las lenguas, y no son lenguas que no puedas entender, sino que alguien tiene que interpretarlas para que podamos justamente entenderlas. Y aquellos que se ven en la iglesia, que hablan en lenguas de una y otra manera, exageradamente, y no hay interpretación, pues la Biblia lo condena también. Si pues toda la iglesia se reuniera en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Aquí ahora habla sobre también profetizar, que estábamos hablando sobre los que interpretan, sobre el don de los que también hablan otras lenguas o los que interpretan. No todo esto, como dice el Señor, es un mismo espíritu y todo proviene, como les digo, desde un inicio con el tema de la teología, apología, etcétera. Todo se define a uno solo y es estudiar las escrituras, pero esto es más humanamente que espiritualmente, y solo los sinceros de corazón, aquellos teólogos que estudiaron tal vez 4, 5 años, 6 años, 10 años y llegaron a la conclusión en que estudiando, pues no es lo mismo que arrodillarse, orar y tener esa comunión con Dios y luego leer y entender las escrituras cuando Él te las muestra. Es muy diferente esa experiencia. Sé que hay algunos, que son pocos, que son sinceros y han dicho y han expuesto y tienen testimonios en que vivieron engañados durante muchos años, aún conociendo y estudiando. Estoy hablando de los que estudiaron en universidades, ¿no? En conocer muchas cosas de las doctrinas que le dieron, y cuando salieron de ahí conocieron algunas cosas para ellos nuevos, encontraron verdades en la Biblia que ellos nunca habían estudiado y que estaban en un error. Bueno, esto es lo que nos dice 1 Corintios, ¿no? 14. Pueden leer todo el capítulo 14 porque habla de eso. Y ahora vamos a hablar sobre el último, que es los intérpretes de la ley. Hemos hablado de los intérpretes de los sueños, intérpretes de las lenguas y ahora los intérpretes de la ley. Y aquí vamos a hacer mucho énfasis porque en Lucas 11:52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Hermanos, estos intérpretes que conocemos como escribas, fariseos, ya que si leemos todo el capítulo también vamos a poder entender, ¿no? Y no solamente lo habla en Lucas, sino también está en Mateo 22, 34 y 35. Lo dice, hermanos, y habla a aquellos que conocen la ley, aquellos que interpretaban la ley. ¿Y cómo fue el pueblo? ¿Cómo estuvo el pueblo durante muchos años con aquellos intérpretes? La pregunta de hoy es, ¿ha cambiado eso hoy en día? ¿Es que todos estamos hablando lo mismo? ¿Es que todos tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, una misma doctrina?
obviamente que a la fuerza se está logrando tener casi una sola doctrina. Y los que estudian mucho los temas sabrán cuál es. Mateo 22, 34 y 35 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Imagínense uno que estudia, hermanos, que conoce tantas cosas, pero le habló así a nuestro Señor Jesús y es para tentarle. Hoy en día, los intérpretes o los más conocidos teólogos, lo que hacen, hermanos, es condenar muchas veces lo que dice las Escrituras. Por ejemplo, los mandamientos. Por ejemplo, guardar el sábado. Por ejemplo, hermanos, tener santos. Guardar de repente la Semana Santa. Alzar como pastoras a las mujeres. Y entre otras cosas, celebrar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de la Mujer en las iglesias. Entrar música del mundo a la iglesia. Hacer que los niños compitan dentro de la iglesia, creyendo que esto es bendición para ellos, para que no se aburran. Haciendo concursos dentro de la iglesia, para que no se aburran, para que ellos puedan crecer más en las cosas del Señor. Una competencia sana, entre comillas, pero que en su vida espiritual, pues nosotros podemos ver lo mismo. Solo vemos en las iglesias alboroto, bulla, desorden, peleas, conflictos. Y esto es algo que no va a acabar porque va a tener que seguir y la palabra va a tener que cumplirse. Pero hermanos, si nosotros conocemos bien las Escrituras, y los que decimos y los que dicen, mira, tú interpretas así, mira, tu interpretación, no sé, le ha faltado algo. Nosotros no interpretamos la ley. El mismo Señor, nuestro mismo Señor, cuando estuvo aquí, dijo que maestro solo hay uno, y es Él. Él es el único que nos ha dado a conocer las verdades cuando Él llegó, porque todo el pueblo estaba cegado. Las Escrituras se habían ocultado para el pueblo, la verdad, los mandamientos, la ley, la profecía. No conocían, no habían reconocido a su Señor. Y hoy en día no es diferente. Hoy en día quiere taparse igual y no queremos reconocer a nuestro Señor, a quien el Padre le dio todo el dominio, toda la potestad, para que Él sea Señor, Rey de reyes y Señor de señores, aquí en los cielos, aquí en la tierra y también en los cielos, porque esto lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Hebreos, y de eso no se habla. Hoy se dice y se cree en la Santísima Trinidad, desbordando, desligando todas las cosas, mezclando todas las cosas y haciendo misteriosas las cosas, ya que algunos tienen una posición y otros tienen otra posición, y eso no es bíblico. En ninguna manera, en ninguna parte encontramos eso. En la Biblia encontramos que tenemos que reconocer para ser salvos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es lo único que nos llevará a nosotros a reconocer lo que el Padre quiere, hermanos. Porque esto es lo que el Padre quiere, que lo reconozcamos a Él, a su Hijo. Y que reconozcamos que tenemos un solo Dios. Un solo Dios. Y Jesús nos dice en muchos versículos lo que les acabo de decir. Hermanos, hoy en día los intérpretes o los teólogos, ¿qué nos dicen? Que el que habla más lenguas, estas lenguas, el que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas es más espiritual, no está más santificado tal vez. Ya lo hemos leído. También que si damos más diezmos, damos más ofrendas, pues Dios nos bendice más, ¿no? Dios nos da más. Y esto está sacado fuera de contexto también. Y esto nos habla en Hechos 2:44, a los que dicen que vendan sus propiedades, etcétera, y toman este ejemplo. Luego también nos dicen
que podemos celebrar otras cosas, como ya he expuesto aquí sobre el tema de las celebridades que no están en la Biblia. Y bueno, salen con nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, utilizando obviamente la Biblia, solamente la Biblia, escrito de la iglesia o padres, etcétera, como ya lo hemos leído desde un inicio. Y bueno, quiero leerles para terminar 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Toma el ejemplo de Adán y Eva. Curioso, porque Dios le había dado un mandato simplemente de no comer de ese árbol, porque moriría. Y vino el primer intérprete de la ley, el primer intérprete de las escrituras. ¿Y qué le dijo? No morirás, sino que descubrirás, ¿no?, el bien y el mal, y serás como Dios, y también tendrán sabiduría. Mezcló la verdad con la mentira, porque había parte verdad y parte mentira en lo que había dicho. Y esto no es parte de la interpretación que se hace hoy en día. Ya no simplemente se leen los textos, sino que se da una interpretación que significa una idea en la teología, un pensamiento, con la escritura obviamente, pero ya les he dicho, sacan sus libros, sacan escritos, etc. Y eso lo podemos encontrar en muchos ejemplos, pero la intención de este video no es confundirlos, sino tener las cosas claras. Y el tema de la interpretación en la Biblia lo deja muy en claro. Que cuando Dios habla, hermanos, es para un pueblo que va a entender, no para un pueblo que no va a entender. Es un pueblo que va a entender. Un pueblo siempre y cuando tenga el corazón dispuesto a entender. No un pueblo que va a murmurar. No un pueblo que va a cuestionar lo que Dios puede hacer o no. Sino que es un pueblo que está dispuesto a decir amén, gloria a Dios, con lo que está escrito. No con lo que pueda hablar personalmente o tener una idea o lo que yo creo o lo que pienso, que eso es natural. Puede haber pensamientos, ¿no?, o sentimientos, pero eso hay que dejarlo claro. Eso es propio del ser humano. Pero las escrituras no entran en cuestión de eso, no entran en ese juego. Aquí no hay dos caminos, hay uno solo, la verdad, las escrituras. Y eso es lo que he podido entender y comprender durante todo este tiempo que vengo estudiando. He tenido la oportunidad de estudiar teología una y muchas veces, pero estudiándolo, viendo, escuchando testimonios, creo que pude tomar, y esto es un pensamiento mío, pude tomar la mejor decisión de mi vida, ya que ahora puedo leer las escrituras y no necesito interpretarlas, no necesito de ir a un teólogo, a un apologista, a un historicista, a un hermenáutico, y lo que hay, hermanos, lo que tantas cosas que hay, que todo viene del paganismo, todo viene de Grecia, todo viene de las costumbres, todo viene de la filosofía, y eso nadie lo puede negar. Y no lo digo para recriminar, no lo digo para atacar, sino que lo digo porque es un hecho y no se puede ocultar. Y aquel que lo quiera ocultar, pues está defendiendo lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha creado, porque la teología no lo ha creado Dios. Y pueden llamar exagerado, nos pueden llamar o me pueden tildar de muchas cosas, pero escrito está que aquellos humildes y sencillos de corazón son los que entenderán las escrituras del Señor. Y bueno, hermanos,
Esto ha sido sobre el tema de la interpretación y de los 3 tipos de interpretación que encontramos en las escrituras. Y hermanos, espero que este video haya sido de mucho agrado para ustedes, que haya podido también ayudarlos un poco a entender este tema de la teología, de la hermenéutica, de la historia cristiana de la teología, y puedan investigar por ustedes mismos también a lo que lleva y a lo que conlleva. Es por eso que los estudios llevan horas. Los estudios teológicos llevan horas, porque estudian más historias, estudian más ciencia, estudian más filosofía, estudian más ideas, estudian más pensamientos, los que dijeron los padres de los padres, de los padres, de los padres. Y la Biblia, pues solamente, como les dije en otro video, un versículo, 2 versículos, 3 versículos, a lo mucho un capítulo, y eso es todo, hermanos, ¿no? No se van de aquí para allá, como nos dice en Isaías capítulo 28, estudiando de toda la Biblia. Solamente la Biblia es más que suficiente, como nos dice Eclesiastés también el capítulo 12, versículo 13 en adelante, 12 en adelante, perdón. Y entre lo que dice también la Biblia, hermanos, nuestro fundamento cristiano es básico, es simple y sencillo, pero que el hombre lo ha hecho complicado. No el hombre, sino que Satanás se ha encargado de hacerlo, y espero que ustedes puedan descubrir siempre, cada vez, la verdad, porque la verdad nos hará libre. Hasta un próximo video, que Dios los bendiga.